El miedo no existe cuando está en juego tu propia vida, tu vida como civilización. Y reitero, no les tengo miedo. Ecuador está viviendo una de las peores crisis de toda su historia, y todo debido al narcotráfico, a las mafias locales, a los cárteles mexicanos y a la corrupción. Él era Fernando Villavicencio, candidato presidencial, con quien estuvimos recientemente en Quito, y bueno, acaba de perder la vida. ¿Qué está pasando en Ecuador? Hace solamente unas semanas fue ultimado el alcalde de Manta. Hasta hace solamente unos años este país era un remanso de paz y ahora está hundido en la violencia. Este es un reportaje de Alexander Oyola. Es que Rafael no puede vivir sin mí. Tengo una guerra a muerte con el correísmo. Durante meses, Fernando Villavicencio se convirtió en uno de los analistas de testigo directo más críticos y fronteros, haciendo denuncias directas contra las mafias y los corruptos. El problema de ellos soy yo. Un periodista sin valentía no es un buen periodista. El periodista de profesión hablaba sin censura, algo que lo llevó al exilio y a tener que sacar a su familia de Ecuador. Así nos lo narraba hace unos meses. Me mantuve en la clandestinidad y luego estuve asilado en Perú. Su carrera de sindicalista y el haber trabajado en la empresa estatal Petroecuador le permitió conocer a fondo las cuentas poco transparentes que algunos gobiernos hicieron. El Estado ecuatoriano es un Estado podrido, es un Estado corrupto, es un Estado tomado por mafias correístas. Todo fue ilegal, todo fue inconstitucional. La entrega del petróleo a China para pagar la deuda externa es, reitero, otra de las groseras marcas de corrupción de este país. La decisión de incluir su nombre en la lista de los candidatos presidenciales y ser el segundo en preferencia estaba incomodando a muchos. Dijeron que me van a quebrar. Aquí está ahí. Aquí está Bombilla. Que vengan los capos del narco. Vengan. Más aún, si sus palabras en la plaza pública eran desafiantes contra las más de 22 estructuras delincuenciales y narcotraficantes que hay en Ecuador, lideradas por los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Una persona que no titubeaba, que no tenía miedo, que era valiente, hacer y decir las cosas, que creía en un cambio, que amaba un país, que tenía ese sentido de patria. Ese era Fernando. Estos disparos que impactaron en la humanidad de Villavicencio y cegaron su vida, se dieron a un par de días luego de haber hecho público esto. Me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Y reitero, no les tengo miedo. No les tenía miedo, como tampoco le tenía miedo el ultimado alcalde de Manta, Ecuador, Agustín Intriago, por lo que Villavicencio arreciaba contra los narcos. Aunque me amenacen con las mafias, no se pacta. No vamos a pactar. Vamos a someterlo con la fuerza de las armas. Y en mi gobierno, que se escuche bien, la policía sabe exactamente dónde están los mafiosos, pero no interviene. La policía interviene luego de un ataque. En mi gobierno vamos a cambiar las reglas del juego. Hoy en Ecuador, hablar en contra de la mafia es inmolarse. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente con ustedes. Presidente valiente. Aclaramos y rechazamos el ataque del candidato a la presidencia, el señor Fernando Villavicencio, y dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado personas del gobierno o civiles. Difícil establecer los autores intelectuales del crimen en Ecuador en medio de un convulsionado orden público al que no le ha servido el estado de excepción. Y claro que a uno te da miedo, pero más miedo tienes al silencio, a guardar silencio. El 2023 ya se puede llamar como el año negro de Ecuador
por la extrema violencia registrada a causa del narcotráfico. Más del 95% de los delitos y de los homicidios y del sicariado tiene que ver por disputas entre estas bandas. En las cárceles principalmente de Guayaquil se han registrado los más altos números de fallecidos por los enfrentamientos entre reclusos que pertenecen a las bandas al servicio de los carteles mexicanos, a quienes han encontrado armados hasta los dientes. Y en total, desde que comenzó la primera revuelta aquí en la cárcel de Guayaquil, son 222 los fallecidos. Quieren incendiar todo el pabellón. Por Dios santo, alguien que nos ayude, Señor. Droga, armas, la profesión del gatillo para menores y la corrupción hace ver a un país descarrilado a pocos días de elegir al nuevo presidente. Es una decisión democrática. Todos los candidatos están en riesgo de ser contaminados por dinero sucio. Los carteles mexicanos son los que han orquestado el desorden en Ecuador, pues los Chapitos y alias El Mencho se enfrentan a través de las pandillas que tienen el servicio en ese país. Por un lado, los choneros y todas las bandas ecuatorianas estaban solamente sometidos al cartel de Sinaloa, que era el que tenía presencia acá, y ahora pues hay dos, que es Jalisco Nueva Generación, que apoya un montón de bandas pequeñas, pandillas incluso, y están también Sinaloa. También silenciosamente han venido operando los carteles de los Balcanes, encabezados por los albaneses, que son los que ahora controlan el tráfico de cocaína hacia Europa, y por eso es que se atomizaron las bandas. Aquí hay siquiera unas 22 bandas grandes, poderosas. Estas bandas se han empoderado, se han armado, tienen equipos y armamento superior al de la policía y a las Fuerzas Armadas. Narcos y muchos empresarios de fachada que montan negocios para cero compradores porque están en zonas pobres, lo que explica que sus ganancias son del lavado de dinero. Bueno, entonces los que digamos son cabecillas ahora de organizaciones narcocriminales, está Fito, alias Fito, que es el que está dirigiendo todo el grupo de los choneros. Tenemos, por ejemplo, a JR, el gordo Luis, de ahí hay otro que le dicen Pipo, Ángel Aguilar. Hay otro que le decían, cierto, Negro Willy, Trompudo, Ben 10. El poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. El presidente saliente Guillermo Lasso y su gobierno tratan de hacer contención. Tenemos y podemos hacer uso del arma letal. Algo que hace rato se le salió de las manos. Actores criminales vinculados al narcotráfico y a delitos conexos que están ubicados en puestos estratégicos, ¿no es cierto?, de la policía, de los militares, de las entidades de control, de las entidades de inteligencia. Equipo táctico llegando a tierra, 360. Aunque hay quienes denuncian que el presupuesto policial solo se ha ejecutado un 8% y las compras de chalecos, armas, municiones apenas comienza. Les hago la entrega formal de los 18 millones de municiones que hemos adquirido precisamente para su trabajo contra el crimen organizado y para su entrenamiento profesional. Varios días de haber sido ultimado el alcalde de Manta, en Ecuador, Agustín Intriago, no se ha esclarecido el hecho. Está detenido ya uno de los autores materiales, un joven de nacionalidad venezolana. Se encuentra hospitalizado bajo resguardo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Quema de vehículos en las vías de Esmeraldas y blancos en la integridad de personas que se disputan o denuncian a la mafia. Hay escuelas de sicarios acá donde por 50, 100 dólares, 200 dólares, alguien contrata un malviviente de estos para que le quite la vida a cualquier persona. Como ocurrió con Fernando Villavicencio, donde vincularon a 2 colombianos que portaban armas de largo y corto alcance. Y la muerte de Fernando puede afectar o beneficiar a diferentes partidos. Decomisos de droga en cantidad. Se captura, según los estándares internacionales, entre el 20 y el 30% de lo que circula. Ingresan 800 toneladas de cocaína y salen como 600. Se está capturando, digamos, un promedio de 200 toneladas anuales.
radares que fallan, por lo que ha desfilado droga de mafias mexicanas, italianas y albanesas. Se intentó colocar los escáneres en los puertos, pero no pasa. Y específicamente el radar de Manabí no funcionó nunca. Es hasta ahora un ir y venir de avionetas llenas de droga, armas y dinero, avionetas de la mayoría de México. Consejo Nacional Electoral. Hoy hay 8 candidatos a la presidencia de Ecuador. Quieres controlar 280.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional y no controlas 36 cárceles. Todos ofrecen solucionar el problema de la violencia. Nosotros tuvimos también noticias desde Colombia de que ya había las FARC que estaban auspiciando la campaña de Rafael Correa. O sea, no sé si es que vamos a volver a repetir eso. Critican al ejército ecuatoriano porque no está en capacidad para luchar contra el narcotráfico. Muchos jóvenes aquí ven la oportunidad de salir de la pobreza, que tiene una tasa superior al 25%. Y hay quienes sugieren un Bukele como nuevo presidente para los ecuatorianos. Que el fenómeno Bukele tiene su particularidad, pero no puede ser una fórmula para el Ecuador porque tenemos unas circunstancias muy distintas a las de El Salvador. ¿Qué otra forma de lucha le tocaría ejercer a Ecuador, Perú, Colombia, 3 naciones a las que se les propagó ese cáncer? El miedo no existe cuando está en juego tu propia vida, tu vida como civilización.